Pues nos ponemos en pie, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. Pues un martes más seguimos en este año de la familia, hablando de documentos magisteriales que hablan de la familia o de cosas relacionadas con la familia, porque ya visteis, ¿verdad?, que no hay muchos documentos, que la otra vez pasamos de 50 años, ¿verdad?, hasta que saliese otro documento. Pues hoy vamos a hablar de un documento que tiene que ver con la familia, pero que no está dirigido expresamente a la familia. Al principio de los documentos dicen, por ejemplo, de la Humanae Vitae, que es el que hoy vamos a hablar, dice: a los venerables hermanos, los patriarcas, arzobispos, obispos, demás ordinarios, no sé qué, y dice sobre, y en este caso es la regulación de la natalidad. Cuando es de otro tipo de cosas, dice sobre la familia, sobre la doctrina social, sobre, pues es la regulación de la natalidad. ¿Por qué lo he cogido para hablar en este año de la familia? Porque, bueno, claramente los hijos para la familia es una cosa fundamental, ¿verdad? Entonces, que la Iglesia nos explique cómo vivir esto tan importante de la regulación de la natalidad tiene que ver. Entonces, Pablo VI, este documento es muy conflictivo, es decir, que este documento cuando salió, los moralistas de la época surgieron grandes debates, y hoy día sigue habiendo todavía debates, o sea que es un documento pues muy importante, que se moja mucho en muchas cosas. Entonces, ¿cuándo salió este documento? En 25 de julio de 1968. ¿Por qué os digo la fecha? Porque ¿cuándo surgió la gran revolución sexual? Mayo del 68. La revolución sexual, el amor libre, todas estas cosas, empezó en esa época. Pues 2 meses después, julio del 68, el Papa saca esta encíclica que habla de la regulación de la natalidad y que, como vais a ver, pues habla mucho de la relación sexual dentro del matrimonio. Por eso chocó tanto este documento magisterial y fue muy providencial que saliese en esa época, ¿vale? Bueno, ¿qué nos dice este documento? Bueno, si queréis alguno ampliar, ¿vale?, de cosas de bioética, más que de bioética, hay 2 documentos posteriores que no los vamos a hablar en la aula de formación, que es la Donum Vitae, que habla de un montón de cosas que tienen que ver con la natalidad, las famosas fecundación in vitro y todas estas cosas que están de moda. Pues la Donum Vitae, que es del 87, habla de todo eso, ¿vale? Y hay un documento ya más reciente, que es la Dignitas Personae, del 2008, bueno, que amplía un poquito más lo de la Donum Vitae, ¿vale? Pero eso tiene que ver con bioética, no con la familia, que es lo que aquí estamos tratando. Entonces, bueno, ¿qué dice este documento? Empieza diciendo Pablo VI, dice, hombre, la transmisión de la vida, los hijos, siempre han sido una fuente de alegría para las familias, aunque siempre han conllevado sus dificultades, ¿verdad? Aquí los que sois padres lo sabéis, ¿verdad? La mayor alegría para una familia es los hijos, pero cuando uno tiene hijos se te empieza a complicar toda la existencia, ¿verdad? Pero no por ello deja de ser alegres. Entonces dice, bueno, con esto de la transmisión de la vida queremos resolver ciertas cuestiones que hoy día son problemáticas. Este es como el motivo por el cual el Papa se lanza a escribir esto. Y dice, ¿cuáles son ciertos motivos actuales que dificultan la natalidad? Nos valen para hoy día, siglo XXI, año 2022, nos siguen valiendo. Dice, por ejemplo, el problema del rápido desarrollo demográfico, ¿verdad? Que la Agenda 2030, los que llevan esa Agenda 2030, dicen que quieren esto frenarlo, el crecimiento demográfico, que haya menos población, porque si no los recursos no nos llegan, ¿verdad? Bueno, esto se ve que es un problema. Dice, ¿más problemas? Pues bueno, está el problema económico, que conlleva tener un hijo, ¿verdad?, que siempre es dificultoso. Dice cambios que en la sociedad se van produciendo, que tiene que ver, uno, con el desarrollo de la mujer, porque ya en este año pues ya es normal que las mujeres accedan a los trabajos y por lo tanto que estén más tiempo fuera de la familia, pues este es un problema a resolver. Y
la desvirtuación, cómo se han desvirtuado los actos conyugales. Por esta revolución sexual, el acto conyugal, cómo cambia, ¿vale? Bueno, estos son los nuevos problemas. Y entonces dice, el magisterio de la Iglesia tiene la misión de interpretar no solamente la palabra de Dios, sino también de interpretar la ley moral natural. Y por eso la Iglesia tiene que dar respuesta a estas cuestiones, ¿vale? Pero dice, claro, este documento que sale en julio del 68 no se ha escrito deprisa y corriendo, sino que dice, para hacer este estudio, en el año 63, 5 años antes, el Papa Juan XXIII, San Juan XXIII ahora, creó una comisión de estudios con el fin de dar respuesta a todas estas cuestiones que estaban surgiendo, ¿vale? O sea, que la Iglesia, que se la dice a veces, ¿no?, que va retrasada con respecto a la sociedad, pues como veis, en muchos temas no, como en este, que vio que esto iba a ocurrir, esta revolución sexual, y entonces 5 años antes dijo, vamos a ir estudiando para sacar un documento serio resolviendo todas estas cuestiones, ¿vale? Bueno, hasta aquí como el preámbulo de por qué se escribe esta encíclica. Principios doctrinales. Para comprender la regulación de la natalidad hay que tener algunos principios doctrinales. El primero de ellos, ¿cuál es? Dice, hay que tener una visión integral del hombre y de su vocación. Porque si no se entiende bien lo que es el ser humano, el hombre, como cuerpo y alma, no se entiende la sexualidad. Y tampoco se entiende esa vocación a la fecundidad, ¿verdad? Y dice, y en este sentido, hay dos grandes problemas de los que vamos a hablar. Uno es el amor conyugal y otro es la paternidad responsable. Así que vamos con el primero, el amor conyugal. Bueno, ya lo hemos visto en otros días, Empieza diciendo, el matrimonio es una institución creada por Dios, no es algo fruto de la casualidad o fruto de la cultura, sino que es algo instituido por Dios. ¿Y en qué sentido? En que hay un designio de amor para realizarlo, Por eso es amor conyugal, porque hay un deseo de amor de Dios al crear esta institución, Y entonces, ¿qué características tiene este amor conyugal? Para poneros un poco al día, ¿no? Hoy día hay muchos tipos de uniones raras, ¿no? Parejas de hechos, nos juntamos un rato a ver qué tal, a ver si sale bien, ¿no? Matrimonios a prueba, están, un montón de realidades curiosas, ¿no? Entonces el Papa dice, el amor conyugal, es decir, el que se da en el matrimonio, tiene que tener 4 características. Si no tiene estas 4 características, la unión de la que me hablas no es matrimonio, es otra cosa distinta. Dice, la primera, tiene que ser un amor plenamente humano. Es decir, tiene que ser libre y tiene que ser afectivo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ¿qué uniones se nos escapan? Pues los matrimonios de conveniencia, donde no hay libertad a la hora de amar a la otra persona, ¿verdad? Es la que me ha tocado amar, ¿no? O uniones, pues eso, obligadas, ¿verdad? Tienes un amor plenamente humano y por lo tanto elegido libremente y desarrollado desde la afectividad, ¿vale? Segundo característica, tiene que ser un amor total, es decir, que tengo que amar la totalidad de la otra persona, si no, no me vale, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido totalidad? Pues que no puede haber ningún tipo de reserva a la hora de amar, ¿no? Oye, yo te quiero, pero mira, tu familia política no quiero verla. Pues no, va en el pack, todo entero, ¿no? ¿Vale? Totalidad, absoluta. Y esta es muy importante porque a la hora de hablar del acto conyugal hay una totalidad, ¿verdad? Yo me quiero entregar a ti en plenitud, plenamente, con todo lo que ello conlleva, porque si me quiero entregar a ti, pero sin tu fecundidad, entonces no hay totalidad en ese amor que se vive, y es otra cosa distinta, ¿vale? En tercer lugar, tiene que ser un amor fiel y exclusivo hasta la muerte, ¿verdad? Si no es fiel y exclusivo hasta la muerte, no estamos hablando de matrimonio, estamos hablando
pues eso, de pareja de hecho, de matrimonios a prueba, de otro tipo de uniones, ¿verdad? El amor conyugal es un amor fiel hasta la muerte y exclusivo, por lo tanto, solo hacia una persona, ¿vale? ¿Por qué solo hacia una persona? Porque no puede darse una totalidad en dos personas. Si me entrego totalmente es en plenitud y solo puede ser, por lo tanto, hacia una persona. Esto es porque hoy día se habla del poliamor, ¿no? Entonces, puedo entregar a distintas personas. Bueno, y en último lugar, el cuarto, es un amor fecundo, ¿vale? Pero fecundidad no significa procreación, Fecundidad quiere decir que es un amor que va más allá de mi pareja, que se extiende a todo lo que tenga que extenderse. Por eso fecundidad no es procreación, porque puede haber procreación sin ser fecundo ese matrimonio. Puede dar muchos hijos, pero no ser fecundo ese matrimonio, porque no se abre a nada, sino que se queda encerrado en ellos. ¿Vale? Pues esto es la primera principio doctrinal, ¿no? O sea, que tiene que estar muy claro lo que es el amor conyugal, porque si no, de todo lo que vamos a hablar no tiene ningún sentido, ¿no? Regulación de la natalidad en otra cosa que no sea un matrimonio, pues claro, no tiene sentido nada lo que va a decir el Papa. Lo que dice es dentro del matrimonio, porque tiene que tener estas 4 características para poder hablar de este amor conyugal del cual va a hablar en plenitud. Segundo lugar, la paternidad responsable. Entonces él dice, hoy día se habla mucho de paternidad responsable, no sé, en el año 68 se debía hablar mucho, ¿no?, de paternidad responsable. Y él dice, hay distintos aspectos de esta paternidad responsable que hay que diferenciar. Dice, por un lado están los procesos biológicos, es decir, la paternidad responsable, el concepto paternidad responsable hace referencia a ciertas cosas de la ciencia, ¿no? Pues los ritmos de fertilidad de las mujeres, ¿no? La fertilidad propia del hombre, ¿vale? Procesos biológicos para poder hablar de paternidad responsable. Por otro lado, hace referencia a las tendencias del instinto y de las pasiones. Es decir, que hablar de paternidad responsable implica hablar de dominio de sí mismo, y por lo tanto de freno de ciertas pasiones para poder vivir bien el amor conyugal y la paternidad responsable, ¿vale? Y en tercer lugar, hace referencia a unas condiciones físicas, económicas y psicológicas y sociales. Es decir, pues los motivos que llevan a veces a retrasar la transmisión de la vida o evitar un nuevo nacimiento, ¿vale? Pues las condiciones económicas, sociales, eso también abarca la paternidad responsable. Entonces veis que un montón de aspectos se refiere a la paternidad responsable. ¿Y qué es lo que aclara después? Dice, bueno, esto está muy bien. Ahora bien, la paternidad responsable no es algo para vivir arbitrariamente, sino que es algo que aparece en la misma naturaleza del matrimonio y en la misma naturaleza de los actos conyugales. Es decir, como luego veremos, de estos ritmos de fertilidad y estas cosas, son cosas que el hombre no ha creado, sino que están en la naturaleza y por lo tanto es Dios el que lo ha creado y lo ha puesto al servicio del matrimonio. Todas estas cosas, por eso no son cosas arbitrarias, sino que son cosas que se han interpretado y se han descubierto a la luz de la creación de Dios, ¿vale? Bueno, métodos naturales, que luego hablaremos de ellos más adelante, ¿vale? Más principios doctrinales, No es un hilo conductor, yo voy a ir hablando de distintos temas, ¿vale? Y me cortáis cuando queráis, aunque luego nunca me preguntáis nada, todo es en privado, pero bueno, yo siempre os animo a que me preguntéis y me cortéis. Dice, principio doctrinal, este es básico, ¿vale? No se pueden separar dos aspectos en el acto conyugal, que son el acto unitivo y el acto procreativo. No se pueden separar, son inseparables, ¿vale? Porque si se rompe estos dos significados, no estamos hablando de auténtico amor conyugal, ¿vale? Vamos a poner ejemplo de ruptura de alguno de los dos, ¿vale? Una unión en la cual se vive el aspecto unitivo, pero no el procreativo. ¿Cuál es? Pues bueno, pues un matrimonio que se acuestan juntos, pero sin estar abiertos de la vida de 1000 formas
distintas, ¿vale? Pues se dice, esto no es amor conyugal. ¿Significa entonces que todas las veces que el marido y la mujer se acuestan tienen que estar abiertos a la procreación? Pues de alguna forma sí, claro que sí, porque si no, no hay totalidad en ese amor, ¿eh? Esto hoy día cuesta mucho entenderlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque los hijos se ven como una carga y nunca como un don para el matrimonio, nunca como un bien para el matrimonio, y por lo tanto los hijos hay que evitarlos a toda costa, ¿verdad? Y se rompe una parte importante del amor conyugal, ¿no? Hay mucha gente, ¿no?, que hoy en día tiene esta dificultad, ¿no?, y que la plantea, oye, pero es que, claro, yo no puedo tener 7 hijos, ¿no?, porque no me da, porque lo que sea, y luego es curioso ver que es que la gente hoy día no tiene 7 hijos, porque hoy día hay un fenómeno curioso que está pasando, que es que cada vez a la gente le cuesta más quedarse embarazados. Fijaos qué curioso, ¿no? Entonces viven como una dicotomía en su vida, ¿no? Están media vida intentando no quedarse embarazados y otra media vida intentando quedarse embarazados, ¿verdad? Y el cuerpo humano, pues no es tonto, ¿verdad? Entonces, bueno, pues puede haber acto unitivo y no procreativo, ¿verdad? Se rompe una de las dos cosas. O puede ocurrir lo contrario, puede haber un acto que no sea unitivo y que busque la procreación. Por ejemplo, ¿verdad? Yo qué sé, cuando se busca, por ejemplo, la fecundación in vitro, ¿verdad? Busco la procreación, pero no hay unión, ¿verdad? Entonces se rompe, entonces el amor conyugal ahí se vicia de alguna forma, ¿vale? Bueno, luego hablaremos de más casos y más cosas, ¿vale? Pero este es principio doctrinal básico. Unión entre, ¿no?, dos aspectos, unitivo y procreativo. Si se rompe alguno de los dos, entonces el amor conyugal está viciado, ¿vale? Seguimos. Fidelidad al plan de Dios. Es decir, que el gran don de la sexualidad es un don que nos ha dado Dios, ¿verdad? Y que por lo tanto tenemos que descubrir el significado de esa sexualidad que Dios nos ha dado para cumplir y ser fieles a la voluntad de Dios, ¿verdad?, que Él nos manda a vivir. Vías ilícitas para la regulación de los nacimientos. El título, os lo recuerdo, de la Humanae Vitae es sobre la regulación de la natalidad. Entonces dice, vías ilícitas para la regulación de los nacimientos. La primera está clara, el aborto. El aborto, el terminar con la vida del niño en el vientre materno, nunca es una vía lícita para regular la maternidad, la paternidad. Esto, que es como una obviedad, pues no se vive, ¿verdad? Y hoy día hay un montón de abortos, incluso en países comunistas, ¿no?, como en China, por ejemplo, pues un montón de gente aborta porque solo puedes tener un hijo, ¿verdad? Y entonces, pues claro, si me quedo embarazada otra vez, hay que abortar, ¿no? Pues esa nunca es una vía lícita para la regulación de la natalidad. Segunda vía ilícita, la esterilización directa. Es decir, yo me quiero quedar estéril, no sé, yo ya he tenido 2 hijos, no quiero más, pues nada, que me esterilicen, para no tener más, para no tener más cosas. Porque esto es ilícito. Bueno, hay un principio básico que es curioso a veces decirlo en voz alta. La medicina existe para curar enfermedades y la fecundidad no es ninguna enfermedad, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso dice que la esterilización, ¿verdad?, no es adecuada. ¿Esto hoy día ocurre? Sí. Hay países de África donde, pues para probar cosas, convenios o lo que sea, pues existe la esterilización y entonces se esteriliza a la gente, a pueblos, a ciudades. Bueno, esto existe hoy día, ¿no? Y dice, el tercer vía ilícita es, os lo leo literalmente, queda además excluida toda acción que o en previsión del acto conyugal o en su realización o en el desarrollo de sus consecuencias naturales se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación, ¿vale? Es decir, toda acción que se haga antes del acto conyugal, durante el acto conyugal o después del acto conyugal, que lo que hagan sea
pues regular el embarazo, que no me quede embarazado, ¿eh? Antes, pues las famosas medios anticonceptivos, ¿no? El DIU, pastillas que alteran hormonalmente, todas estas cosas son ilícitas, ¿no? El durante, pues lo mismo, medios anticonceptivos, ¿no? Los preservativos o cualquier cosa parecida. Posteriores, la famosa píldora el día después, o lo que sea, ¿no? Pues las tres vías son ilícitas, ¿eh? para la regulación del matrimonio. ¿Y por qué? Pues por lo que hemos leído antes, porque puede haber acto unitivo quitando la procreación, y por lo tanto eso no es amor conyugal, pierde la totalidad, una de las 4 características para que sea el amor conyugal. Dice, oye, y luego dice, entonces no se puede usar ningún medio terapéutico. Y entonces dice, sí, hay medios terapéuticos lícitos. Por ejemplo, cuando una mujer tiene mal el útero o le salen quistes o lo que sea y tienen que vaciarle el útero, oye, pero es que si me lo vacían voy a quedarme estéril. Ya, pero es que tu enfermedad es la que obliga a esa operación y tu enfermedad no es tu fecundidad, tu enfermedad es ese quiste, eso que tienes ahí, que es necesario quitarlo, ¿verdad?, para eso. Entonces dice, eso claro que es lícito, ¿vale? Porque el fin no es no quedarme embarazado, el fin es curar una enfermedad, ¿verdad? Aunque el medio sea quedarme estéril, pero no es el fin que busco, ¿vale? Bueno, después de esto habla de los métodos naturales, licitud del recurso a los periodos infecundos. Por si alguno no sabe qué son los métodos naturales, pues esto fue un matrimonio que se dedicó a estudiar por qué pues la mujer sangraba, por qué se producían ciertas cosas, porque había épocas del año, del mes, en el cual era más fácil que la gente se quedase embarazada y otros no. Entonces se descubrieron que había unos métodos naturales, es decir, que la mujer tenía unos ciclos de fecundidad que Dios le había puesto, que la mujer no se había inventado, ¿no? El hombre, en cambio, siempre es fértil, ¿vale? Pero la mujer tiene esa variedad. Y entonces se descubrió, oye, que un modo para vivir la natalidad, la regulación de la natalidad, es vivir esos medios de fecundidad, esos ritmos. ¿Cuál es el problema de estos ritmos de fecundidad, de estos ciclos? Bueno, muy fácil, que cuando la mujer es infértil, ¿verdad?, pues no le apetece el acto conyugal, y en cambio cuando es fértil me apetece, porque es claro, está en el instinto propio, ¿no? En los animales ocurre, ¿verdad? Cuando las hembras están en periodo fértil llaman al macho para que vaya a fecundar. Pues en nuestra naturaleza, que somos animales también nosotros, ¿verdad?, racionales pero animales, existe eso. Y entonces cuando soy fecundo, claro que me apetece unirme con mi marido, y cuando estoy infecunda, pues no me apetece. En el marido esto no ocurre, ya os he dicho, porque siempre es fértil y por lo tanto siempre tiene deseo de unión, ¿vale? Entonces, ¿qué implica esto? Que claro, quien quiere vivir los métodos naturales, y por lo tanto estos ciclos, tiene que tener un dominio de sí mismo, ¿verdad? Porque eso obliga a que, claro, que en el matrimonio es buenísimo el acto conyugal y es necesario vivirlo, pero quien quiera aplazar los niños tiene que vivirlos, ¿no? Claro, algunos dicen, los métodos naturales tienen un problema, que es que no son 100% seguros, Bueno, pues esta es la gran virtud de los métodos naturales. Es decir, que el uso de los métodos naturales, si fuese siempre 100% fecundo, podrían correr el gran riesgo de convertirse en métodos anticonceptivos, ¿vale? Pero por otra razón distinta, Pero entendéis, ¿no? O sea, que el estar abiertos a la vida, esa fecundidad, que es una de las características del matrimonio, del amor conyugal, implica eso, ¿no? El decir, bueno, yo intento hacerlo bien, pero puede existir que me quede embarazado, y bendito sea Dios, y lo recibimos como un don y un regalo de Dios. Cuando quitamos a Dios de toda esta ecuación, lo que os cuento, claro, no tiene ningún sentido, ¿no? Porque dice, no, yo decido cuándo me quedo embarazado, yo decido cuándo tal. Los cristianos creemos en la providencia y que el hijo es un don que proviene de Dios, ¿verdad? Por eso existe esto. Entonces, claro, los métodos naturales
pueden convertirse también en medios anticonceptivos. ¿Cuándo? Cuando se usan buscando solamente la infertilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya no hay fecundidad, no se busca la fecundidad, ¿vale? Entonces, bueno, ¿esto puede ocurrir? Claro que sí. Entonces se equiparan y entonces se piensa, no, es que la Iglesia lo que no me permite es usar el preservativo. Y dices, no, lo que la Iglesia quiere es que vivas bien tu amor conyugal. Entonces, aunque no uses preservativo, pero uses métodos naturales con un fin exclusivamente de no quedarme embarazado nunca, entonces estás viviendo igual que si te pusieses un preservativo, ¿vale? Esto es importante, porque a veces la gente reduce a, no, es que es un pecado si me pongo un preservativo, si me tomo la píldora. No, es cuál es el fin, ¿no?, de nuestras acciones, qué es lo que buscamos. Y lo que se busca es la unión con el otro, y a la vez la procreación, que en este caso se aplaza, por alguna razón de lo que sea, ¿no?, económica, social, las que hemos antes visto, ¿no?, que pueden darse, ¿vale? Pero esta diferencia es muy importante, porque si no, se convierte métodos naturales simplemente en un medio anticonceptivo, ¿vale? ¿Cuáles son los peligros, dice el Papa, ¿no?, de no vivir bien en el matrimonio este amor conyugal, ¿verdad? Dice, pues existe un grave peligro, que es el siguiente, que el hombre pueda perder el respeto a la mujer y que acabe convirtiéndola en un simple instrumento de goce egoísta, ¿vale? ¿Por qué el Papa dice que el hombre haga esto con la mujer y no al revés? ¿Verdad? Que lo podría decir, que la mujer se aproveche del hombre para satisfacer, ¿verdad?, sus pasiones. Pues por lo que os he dicho antes, porque si hay ciclos en la mujer que en el hombre no existen, significa que hay épocas infértiles y por lo tanto hay momentos donde la mujer dice, pues mira, no me apetece hoy acostarme contigo, no me apetece. Y es entonces donde dice, pues puede pervertirse esto y puede el hombre acabar perdiendo el respeto a la mujer y tratándola como un simple instrumento de goce egoísta, ¿vale? Entonces es un peligro del cual el Papa advierte. Bueno, ¿qué más cosas sigue diciendo? Aquí dice una cosa que habría que haber dicho al principio. Dice, esta enseñanza que dice el Magisterio de la Iglesia, es decir, todo esto que he dicho antes, el Papa dice, yo entiendo que no es fácil de aceptar, que esto puede costar mucho entenderlo, ¿verdad? Pero él dice, la Iglesia, bueno, os lo leo, porque estas líneas porque son curiosas, dice, se puede prever que estas enseñanzas no serán quizá fácilmente aceptadas por todos, pero no deja por esto la Iglesia de proclamar con humilde firmeza toda la ley moral, natural y evangélica. La Iglesia no ha sido autora de estas, ni puede por tanto ser su árbitro, sino solamente su depositaria e intérprete, sin poder jamás declarar lícito lo que no lo es, por su íntima e inmutable oposición al verdadero bien del hombre. Esto es muy bonito, que lo diga el Papa, porque quiere decir, y entiendo que lo que digo cuesta aceptarlo, pero lo que la Iglesia no puede es rebajar la verdad que ha conocido y que Dios ha revelado. Entonces, en nuestra sexualidad, en nuestro amor conyugal, Dios ha revelado ciertas cosas, ciertas características que la Iglesia, al verlas, dice, nuestra misión es enseñarlas y no podemos cambiarlas a nuestro arbitrio, porque es Dios el que las ha puesto y no nosotros, ¿vale? Entonces esto es bonito, ¿verdad? Porque el Papa reconoce, pues eso, cuál es la autoridad de la Iglesia. Bueno, más cosas que sigue diciendo, ¿vale? Ahora ya cambia, por así decirlo, ¿verdad? Y ahora pasa a decir directivas pastorales, ¿no? Como consejos para cómo vivir bien esto, ¿no? Ya he dejado todo claro, consejos. Dice, bueno, el primero, vivir esto es bueno para el matrimonio, porque implica adquirir la virtud del dominio de sí. Somos animales, pero tenemos una capacidad de dominio de sí mismos, porque tenemos la razón y la voluntad, que no la tienen los animales. Y por eso nosotros somos seres superiores. Entonces, vivir este modo de regulación de la natalidad, que implica un dominio de sí mismo, que para el matrimonio hace más sublime el amor matrimonial, dice el Papa, ¿vale? Dice, por otro lado,
hay una dificultad muy grande hoy día, porque hay un ambiente que no favorece la castidad, ¿verdad? Y entonces uno enciende la televisión, pone una película y te salen 4 escenas en la película. Qué difícil es vivir la castidad y encontrarse pues con una serie de televisión casta y pura que hable de un amor normal y corriente, ¿no? Un amor ideal, modélico, ¿verdad? Qué difícil es. Dice, porque la sociedad en la que vivimos no favorece, ¿verdad?, la castidad. Y dice, pues ahí se favorece la pornografía, se parecen espectáculos licenciosos, ¿no? Lo vemos aquí en Madrid, por ejemplo, ¿no? Cómo se dan subvenciones, ¿verdad?, a obras de teatro o a espectáculos que son claramente inmorales. Y en cambio, ¿cómo cuesta que esas subvenciones se den a autores lícitos morales, a obras que hablan del bien de la familia? Pues muchos de ellos cuentan, ¿no?, cineastas, ¿verdad? Oye, que es que no les dan subvenciones, ¿verdad? Bueno. Seguimos, dice, entonces los gobernantes aquí tienen una misión muy grande que no cuidan muchas veces, que es salvaguardar las costumbres morales y transmitir estos bienes a las familias, ¿verdad? Entonces dice el Papa, sigue diciendo, ¿no?, directivas pastorales, dice, ¿qué les digo a los médicos? Ánimo, que sigan profundizando en esta verdad de los ritmos naturales, ¿vale? Porque desgraciadamente poca inversión se hace en descubrir más cosas de estas. Hay una ciencia nueva que salió en el 2013 en Estados Unidos, que es la famosa naprotecnología, que es poco conocida, ahora va conociéndose más en España. Por ejemplo, ¿que de qué habla? Bueno, que no solo hay ciclos naturales, sino que hay circunstancias nano, es decir, muy chiquititas, que afectan a la fertilidad. Y por eso a la gente hoy día le cuesta tanto quedarse embarazada. Entonces, una ciencia que analiza qué hormonas, qué cosas ocurren en la mujer y en el hombre que dificultan la fertilidad. Pero la inversión es tan pequeña en comparación con la fecundación in vitro, ¿verdad?, que recibe pues un montón de inversiones. Entonces anima a los médicos a invertir en esto. A los esposos cristianos, ¿qué les anima? Dice, os animo a vivir el amor conyugal y dice, también os animo a que invoquéis la oración perseverante de ayuda a Dios. Es decir, que todo esto, para alcanzarlo, pues que imploremos siempre esa bendición de Dios. A los médicos, a los sacerdotes, ¿qué nos dice a los sacerdotes este documento? Acá diciendo, oye, os pido exponer sin ambigüedades la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio, ¿verdad? Pues nada, el fin de semana que viene, dentro de 2, tendremos cursillos prematrimoniales y hablaremos de esto, ¿verdad? A matrimonios pues que ya viven juntos, a matrimonios que ya se han acostado, no veis que ya se han acostado muchos de ellos, pues bueno, les presentaremos una realidad que a lo mejor desconocen y un camino que se puede seguir y que mucha gente sigue, ¿verdad? Muchos nos llamarán locos,